Vamos a ir a la palabra del Señor, así que por favor acompáñeme al libro de Juan capítulo 1, verso 43. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y él le dijo, de cierto te digo, os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Ahora vamos a orar todos juntos, cierre sus ojos. Amado Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, muchas gracias por la bendición que es poder buscarte y poder recibir de ti, de tu palabra, de tu espíritu, sabiendo, Señor, que son para beneficio de nuestra vida, para nuestra formación y por supuesto para cumplir el propósito que tú has diseñado para cada uno. Te pido en el nombre de Jesús que abras nuestro corazón, nuestra mente, nuestros oídos para recibirla plenamente, esa preciosa semilla, y que dé fruto abundante para bendición de muchos, de nuestras familias y de nosotros mismos, y para honra y gloria de tu nombre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero contarle que aquí en este pasaje que estamos leyendo, nos empieza a hablar de cómo fueron llamados Felipe y Natanael. Pero yo quiero que usted venga conmigo porque empieza diciendo el verso 43, al siguiente día. Quiere decir que esto tiene relación con el día anterior, ¿verdad? Ya le he comentado yo que es necesario que usted siempre esté atento a lo que se está leyendo, porque en el mismo texto le va a dar información que es valiosa o muy valiosa para que usted pueda ser bendecido y comprenda mucho mejor lo que está pasando. Quiere decir que empieza hablando con relación a un día anterior. Quiero contarle que el día anterior o los 2 días anteriores sucedieron cosas muy impresionantes. La primera de ellas es que Juan el Bautista estaba bautizando en el Jordán, en Betabara, del otro lado del Jordán, dice la Escritura. Y estando en ese lugar, aparecieron unos hombres que habían los judíos, unos fariseos, otros escribas, y le preguntaron si él era el Cristo, si él era el Mesías, si él era el profeta, si él era Elí, y él dijo que no, que él solamente bautizaba, que Dios lo había enviado a él para bautizar a las personas y por supuesto abrir el camino para el que iba a venir después de él, que él bautizaba con agua, pero el que venía después de él iba a bautizar con fuego. Y eso fue lo primero que sucedió. Al día siguiente, dice la Escritura, que él bautizaba y apareció Jesús. Y en ese momento, usted ya sabe esta parte de la historia, el Espíritu Santo vino sobre él y entonces Juan lo pudo reconocer y lo dijo a todos, este es del que yo les hablaba, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y entonces los discípulos que iban con Juan, que él ya tenía algunas personas que le seguían, escucharon esto. Y dice la Escritura que al día siguiente, después de que había sucedido todo esto, volvió a aparecer Jesús y él iba caminando por allí. Y Juan volvió a decir, este es el Cordero de Dios. Y dice que en ese momento estaba Andrés, el hermano de Pedro, junto con otro, y bueno, con más discípulos, y escucharon lo que Juan había dicho. Entonces, al haberlo escuchado, les llamó la atención. Diga conmigo, les llamó la atención. Y como usted sabe, siempre hay curiosos, ¿verdad? Pero esta era una buena curiosidad porque ellos querían conocer a aquel que Dios había enviado para poderle salvar.
Por lo tanto, sintieron algo en su interior y dice la Escritura que Andrés y otro discípulo empezaron a seguir a Jesús. Y yo quiero que usted se imagine que usted va caminando por la calle y de repente hay dos personas que lo están siguiendo. Y si hubiera sido en este tiempo, pues lo primero que usted hace es que busca un resguardo, ¿verdad? Quizá busca algún guardia o quizá la policía, porque no es normal que dos personas le sigan. Se imagina usted en Multiplaza y entra a un lugar y le siguen dos personas y le siguen siguiendo, valga la redundancia, se le pegan más y hasta llegó el punto en el cual Jesús se percató. Y entonces Jesús les dijo, ¿ustedes qué quieren? No, eso no les dijo el Señor, ¿verdad? Pero sí les dijo, ¿ustedes qué buscan? ¿Qué buscáis? Les dice. Y entonces ellos se acercan y le hacen una pregunta trascendental, importante y de suma trascendencia para sus vidas. La verdad es que sí, pero vinieron y le preguntaron, maestro, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? No, no es cierto. Le preguntó, maestro, ¿dónde vives? Y entonces si usted hubiera estado en el lugar de aquellos hombres y Jesús estuviera aquí hoy y usted tuviera que preguntarle algo, ¿qué le preguntaría? Ya ve por qué esto le preguntaron, no sabían qué preguntar, mejor dicho. Y entonces cuando ellos se vieron descubiertos, porque ellos querían observar a ver qué pasaba, de dónde salía este hombre que era el Cordero de Dios, pero cuando Jesús los mira y les pregunta, ¿ustedes qué buscan? ¿Vosotros qué buscáis? Entonces ellos lo único que pudieron decir es, maestro, ¿dónde vives? Y entonces Jesús les dijo, a ustedes esto no les interesa, por favor, mi secretario está por aquel lado, pídanle a él una cita y entonces platicamos. Y Jesús les dijo con mucha sencillez, les dijo, vengan y miren, compruébenlo ustedes mismos, les dijo. Y se los llevó para donde estaba viviendo, o a su casa, no sé a dónde, y se fueron. Y dice la Escritura que aquella noche, que aquella tarde, ya era tarde, y como usted sabe, en aquel tiempo no había luz eléctrica, no había alumbrado eléctrico por las noches, entonces ya después de las 6 de la tarde ya todo eso era oscuridad y noche. Por lo tanto, la gente no salía en las noches ni viajaba durante las noches porque era muy peligroso. No solamente no miraban, sino que pues también podría ser peligroso por por criminales y hasta por animales. Entonces aquella tarde se quedaron con Jesús. Entonces Jesús lo recibió, ellos se quedaron ahí y sin duda alguna, ahí sí han de haber preguntado muchas más cosas, ¿verdad? Al día siguiente, dice la Escritura, que Andrés regresó y cuando regresó, al primero que se encontró fue a Pedro. Y encontrándose a Pedro, le contó la historia y le dijo, mira, hemos encontrado ya le voy a decir a quién le dijo, es que es importante los nombres que usar para que usted me entienda mejor. Y entonces viene Andrés, que era hermano de Pedro, y le habla a Pedro y le dice, hemos encontrado al Mesías. ¿Se recuerda lo primero que fue el primer nombre que utilizó Juan? Es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Esa fue la primera presentación, eso fue lo que entendió Andrés y el otro discípulo. Algunos dicen que el otro discípulo era Juan, pero la Escritura no lo dice así que vamos a quedarnos solo con Andrés. Y entonces Andrés viene y el otro discípulo se van detrás del Cordero, pero cuando él regresa, entonces ya la persona que se presenta ya no era solamente el Cordero de Dios, sino a Pedro le dijeron, es el Mesías. Y entonces Pedro ha de haber abierto los ojos como usted ahorita y salió junto con Andrés a buscar a Jesús. Y cuando lo encontraron, vino Jesús y le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, pero ahora serás llamado Cefas, que quiere decir roca. No quiere decir Pedro, Pedro es del griego, sino él lo dijo en hebreo. Y ahora serás roca, le dijo. El primer día que Jesús conoce a Pedro o que Pedro conoce a Jesús es un día muy importante porque ese mismo día él salió a buscar a aquel hombre que le había dicho su hermano que era el Mesías, lo fue a buscar, lo fue a ver y ese mismo día algo empezó a pasar en su vida. Lo primero que Jesús hizo en la vida de Pedro fue cambiarle el nombre. Y al cambiarle el nombre le cambia la identidad.
¿Alguna vez usted soñó llamarse de una manera diferente? Mire, mi primer nombre es Wilfrido. Y como usted sabrá, tal vez en el tiempo, mi papá se llamaba así. Y seguramente en el tiempo que él nació, ese nombre ha haber sido bonito, ¿verdad? Pero cuando ya yo nací, yo la verdad es que casi nunca usaba el nombre Wilfrido. Lo único bonito que tenía por ahí o de referencia era Wilfrido Vargas, ¿verdad? Entonces me molestaban cuando escuchaban mi nombre, Wilfrido Vargas, y entonces se imaginan en la escuela, pues era cómico. Pero lo que le quiero decir es que si yo hubiera podido escoger mi nombre, probablemente me hubiera puesto uno distinto. Si usted hubiera podido ponerse su propio nombre, ¿cómo se hubiera puesto? Brian, está bien. Michael, Charis, bonitos. Pero nos pusieron los nombres que tenemos, ¿verdad? Y entonces, estos nombres nos dan una identidad. Pero de repente la gente se cambia de nombre y se siente diferente. Y en algunos casos, como el de Pedro, Jesús tuvo que sacar una identidad, llamémoslo así, o darle una identidad diferente para que su vida empezara a cambiar. Vaya, se lo voy a poner más claro. ¿A cuántos de aquí en la escuela o en la universidad les pusieron un apodo o tenían un apodo, un sobrenombre? Bueno, que usted supiera, ¿verdad? Porque seguro le tenían uno que usted nunca supo. Yo recuerdo que entre algunos, no tuve muchos, pero algunos que me pusieron. No le voy a contar uno porque ese es más vergonzoso. No, ya se lo he contado. Una vez, no sé de dónde, estábamos hablando y se hizo un grupo por otro lado de otros amigos y yo me fui a ver qué estaban haciendo y a escuchar lo que decían. Y entonces uno dijo en broma, es que aquí hay muchos zanates. Si usted no sabe qué es un zanate, es un primo más pequeñito del gallinazo. Entonces, como diciendo, aquí hay muchos pájaros que están oyendo, ¿verdad? Y entonces aquí hay un zanate. Y entonces se quedó de broma y me dijeron como por 2 años zanate, que es un pajarito, sí, es un clarinero. ¿Sabe cuál es el clarinero? Uno así, bajito, negrito, que anda metido en todos lados. Bueno, pues ese. Y entonces el punto no es que me dijeran zanate, sino era la referencia del por qué. Por metido, ¿verdad? Y entonces ahí viene el zanate. Y entonces el cambio de nombre nos genera a nosotros el cambio de identidad. Y entonces Jesús, viendo a Pedro, le dice, no, a este le tengo que cambiar el nombre. Y le dijo, ya no vas a ser Pedro, le dijo. Ya no vas a ser Simón, sino vas a ser ahora Cefas. Mire todo lo que sucedió en tan poquito tiempo. Y ahora sí, y al día siguiente, ahora finalmente llegamos a la parte que estábamos leyendo, porque ya Andrés ya lo conocía, ya Pedro le conocía, ya hasta le habían cambiado el nombre, y por supuesto ahí en medio, aunque no lo dice en este evangelio, también estaban Juan y Jacobo, que fueron llamados por el Señor junto con Andrés y con Pedro para que fueran pescadores de hombres. Recuérdese que este era un lugar donde se pescaba, estaban a la orilla del mar de Galilea y por lo tanto ellos eran pescadores. No es un mar, es un lago, pero le llamaban el mar de Galilea. Entonces para continuar viene y dice, y al día siguiente, este ya es el día en el cual está el relato, quiso Jesús ir a Galilea, porque ellos estaban, si no estoy mal, en otro lugar, probablemente en Betania, de donde eran, donde ellos, no, perdón, de Betsaida, creo que, donde ellos vivían, y quería ir a Galilea. Y Felipe se fue con él. No, pero antes, en el camino, haya a un quinto o a un sexto, como usted quiera llamarle, a Felipe. Y este recibe una invitación de lo más extraño porque Jesús solamente aparece diciéndole, sígueme. Y dice la escritura que Felipe le siguió. Y Felipe, que era de Betsaida, ahí está el detalle, dirían por ahí, la ciudad de Andrés y Pedro, ahí nos aclara de dónde vivían Andrés y Pedro, y Felipe halló a Natanael. Este es otro.
y le dice: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como en los profetas, a Jesús, hijo de Nazaret. Y Natanael, un poco extrañado, le dice: de Nazaret puede salir algo bueno, porque Nazaret era un lugar, por decirlo así, era una zona roja. Entonces nadie pensaba que de ahí podía salir algo bueno. Y este hombre, Natanael, no dice qué estaba haciendo, pero solamente se encuentra en el paso mientras Jesús iba. Felipe lo mira, le dice: mira, hemos encontrado a este hombre, y se lo lleva a buscar a Jesús. Y cuando llegan en aquel lugar, antes de que llegara, la escritura dice que Jesús vio a Natanael y dijo lo siguiente: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Entonces Natanael se sintió, pues bueno, sí, está hablando de mí, ¿verdad? Y le dice: ¿de dónde me conoces? Y él le contesta, bueno, eso ya se lo leí, pero lo que le quiero decir es lo siguiente: él estaba debajo de aquella higuera y Jesús le dice: yo te vi antes de que te llamara Felipe, que estabas debajo de la higuera. Y entonces él comprende que él le había visto de alguna forma. Ahora yo quiero que usted piense conmigo. Jesús no estaba en aquel lugar. Jesús no lo vio físicamente, porque esto no hubiera sido sorprendente. Es como que yo le diga: ay, sí, viniste a la iglesia. Ay, ¿cómo lo sabes? Porque te vi entrar por la puerta. Si yo lo vi, entonces ¿qué de sorprendente tiene? Quiere decir que cuando Felipe se encuentra a Natanael, ellos estaban en un lugar distinto al que Jesús estaba. Le quiero decir que Galilea y Betsaida tienen una distancia entre sí en aquel tiempo de 8 kilómetros. Esto, como mínimo, por rápido que ellos hubieran caminado, eso les tomó a ellos casi más de una hora, como hora y media, trasladarse a pie de un lugar a otro. Por lo tanto, como Jesús ya estaba en el otro lugar, Felipe iba detrás, pasa buscando a Natanael y le dice: vamos a buscar, te voy a presentar. Le dice lo mismo que le dijeron a Andrés: algo bueno puede salir de Nazaret. Y entonces se le dice: ven y ve. La misma fórmula, ¿verdad? Mira y comprueba. Y entonces él dice: bueno, voy a ir a ver. Y ellos se trasladan de donde estaban hacia donde Jesús estaba, y antes de que llegaran, quiere decir que Jesús estaba primero, le dijo: he ahí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Se imagina qué bienvenida, ¿verdad? Y entonces se sintió Natanael aludido, ¿verdad? Y le dijo: Señor, ¿de dónde me conoces? Y entonces le dice: yo te vi. Ahora, el yo te vi no es un vi normal, es un vi del Espíritu. El Espíritu de Dios le mostró lo que había sucedido, aunque Jesús no estaba allí. Jesús físicamente no estaba en aquel lugar, él ya estaba en otro. Pero el Espíritu Santo le muestra a Jesús que Felipe se encuentra a Natanael, y antes de que llegara Natanael, había estado debajo de una higuera. Y debajo de la higuera, eso tiene algunas connotaciones. Debajo de la higuera quiere decir no que estaba descansando, normalmente eso quiere decir de que estaba meditando. La higuera no era un lugar donde usted podía poner la hamaca, ¿verdad? Y sentirse cómodo. No, la higuera representa en la escritura que estaba meditando en el Señor. Por eso, seguramente lo que Jesús le dice tiene que ver con lo que él estaba pensando, o con lo que él probablemente en ese momento estaba orando. Esto es como que viniera de repente usted hoy aquí, y yo le digo: te vi cuando estabas afuera de tu habitación yendo hacia el comedor y dijiste: voy a ir a la iglesia, ojalá que Dios me hable. Bueno, eso estaba muy fácil, ¿verdad? Porque si viene a la iglesia usted quiere que Dios le hable. Y ojalá que Dios me hable con respecto a mi trabajo y que me diga acerca del aumento que estoy esperando. Y entonces cuando usted entra, yo le digo: yo te vi cuando estabas saliendo de tu habitación, ibas hacia el comedor y le dijiste a Dios que querías que Él te hablara, y que te hablara acerca del aumento que estabas pidiendo. ¿Qué diría usted? ¿De dónde me conoces, Señor? Usted diría: ¿a qué hora pusiste cámaras y micrófonos en mi casa? Pero usted lo pensó, ni siquiera pudo haber sido posible que yo lo escuchara, ¿verdad? Entonces, ¿cómo pude yo haberlo sabido? Solamente por el Espíritu. Y si yo le dijera a continuación: y así te dice el Señor, no te van a dar el doble, te van a dar el triple. ¿Usted lo cree? Si ya les dije todo lo que no podía saberse, ya lo siguiente que le va a decir:
es más que verdadero. ¿Cierto o no? ¿Está de acuerdo conmigo? Si usted hubiera sido Natanael, ya le estoy dando las condiciones en las cuales él conoció a Jesús, usted hubiera creído. ¿Sí o no? Ay, Dios, ya vi, por eso usted no fue Natanael. Pero no tenga pena, él tampoco le fue tan bien. Y sigue diciendo la escritura que entonces Señor, ¿de dónde me conoces? Y Jesús le responde, le dice, como te dije que te vi debajo de la higuera, ¿ahora crees? Miren lo interesante o lo importante que le está diciendo el Señor. Antes no creías, ahora sí estás creyendo. Y entonces le dice lo que yo le dije a usted. Cosas mayores que estas verás. ¿Se acuerda que a Juan, a Andrés, a Jacobo y a Pedro les dijo, síganme, les voy a hacer pescadores de hombres? ¿Cierto? ¿Está de acuerdo conmigo? Bueno. Y a Felipe no le ofreció nada, solo le dijo, sígueme, ¿cierto? Pero a Natanael viene y le dice, vas a ver cosas mucho mayores que esto que acabas de ver. Porque Natanael lo entiende. Y cuando él lo entiende, viene y hace la siguiente declaración. Rabí, número 1, le dice, maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Miren lo importante. Esto es como cuando usted llega a una casa donde el Wi-Fi está abierto, ¿sí? Y si usted no tiene data y tiene el Wi-Fi prendido, usted empieza a agarrar señal, ¿sí? Entonces Jesús, por medio del Espíritu, estaba comprendiendo, conociendo cosas, usando, por decirlo de otra manera, lo que nosotros diríamos hoy, un don de conocimiento, pues no le puedo decir discernimiento, pero una palabra de ciencia. Conocer lo que no se puede conocer. Y entonces él lo conoce. Y en aquel momento que recibe la revelación Jesús, también recibe revelación Natanael. Y la revelación que él recibe es la revelación de Jesús, de quién era Jesús. Jesús recibe la revelación de quién era Natanael y Natanael recibe la de quién era Jesús. Hasta ese momento nadie había dicho esto. Y él dice, tú eres el Hijo de Dios. ¿Se acuerda cómo lo habían presentado? El Cordero de Dios. ¿Qué otro nombre le habían dado? El Mesías. Bueno, este ya tenía un poco más. Pero Natanael recibe con 5 rayitas toda la señal. Y dice, tú eres el Hijo de Dios, eres el Rey de Israel. Mire qué impresionante. A mí me impresiona, no sé usted, pero impresionante lo que le estaba sucediendo a este hombre Natanael. Y bueno, después le termino contando el resto, pero lo que le quiero decir hoy es, o lo que nosotros debemos fijarnos hoy, es cómo el Señor actúa. Mire, estos hombres, Jesús no los forzó. Jesús no hizo un proceso de reclutamiento de futuros apóstoles. Él no hizo eso. Él buscó hombres comunes y corrientes como tú y yo. Y él, por supuesto, con la antelación, con el conocimiento, con la presciencia, con la sabiduría que Dios tiene, por supuesto que los habían escogido desde antes. Pastor, pero no habían nacido. Otro día le explico acerca del tiempo de Dios. Pero Dios sabe todas las cosas y las conoce antes de que sucedan. Vaya, no me voy a aguantar la tentación, se lo voy a explicar. Mire pues, el tiempo para nosotros, el tiempo siempre es como una línea, ¿cierto? ¿Alguna vez usted ha hecho una línea del tiempo? Que le pidieron en el trabajo, mire, usted me tiene que realizar estas actividades y me hace una línea del tiempo. Y entonces usted dice, bueno, día 1, el día que me regañaron, el día que tengo que hacer la línea del tiempo. Y día 2 yo voy a hacer 3, día 4, la semana 4 le voy a entregar. Esa es una línea de tiempo, porque en nuestra mente, o mejor dicho, en nuestra realidad, el tiempo camina de una sola dirección. Del pasado, que ya pasó, el presente, que nunca termina de pasar, y el futuro, que nunca llega. Ese es un chiste, se puede reír hoy. Viene del pasado y va hasta el futuro. Y nosotros estamos en medio, habiendo vivido el pasado y en la espera del futuro. Por lo tanto, solo tiene una línea. Y en esa línea para nosotros es muy difícil pensar que Dios es eterno y que Él no está afecto, o mejor dicho, no le afecta el tiempo que nosotros tenemos. No me voy a poner a explicarle
ni la teoría de la relatividad, ni la especial, ni la general. Pero usted tiene que comprender que nosotros, por causa de dónde vivimos, que vivimos en esta dimensión que tenemos, el tiempo es parte de ella. Pero en otra dimensión, la que nosotros llamamos espiritual, el tiempo no afecta aquella dimensión. Quiere decir que Dios no está en nuestro tiempo, Él está afuera del tiempo. Dicho en palabras de la Escritura, Él vive en la eternidad. Y la eternidad nosotros pensamos que es un lugar allá lleno de nubes, ¿verdad? Donde no hay tiempo. Entonces yo lo que le estoy diciendo es que en la dimensión espiritual que Dios vive, el tiempo que nosotros vivimos a Él no le afecta. Otro día le explico por qué. Ya solo con las caritas ya sé yo que no vamos a lograr mucho. Pero créame lo que le estoy diciendo. Él vive en la eternidad. Y en aquella eternidad, Él tiene todo el tiempo a su disposición. Él lo puede ver todo. Desde el principio hasta el final. Y por eso el Señor puede decir las cosas que son desde el principio, antes de que sucedan, porque Él no está en este tiempo. Dios no viaja al pasado, ni viaja al futuro. Él está fuera de ese tiempo. Él está en una dimensión distinta en la cual Él puede ver desde el día en que naciste, el día que estás hoy, y cómo tú vas a terminar esta vida, y cómo vas a ser recibido en la vida venidera. Él ya lo vio. Por eso usted tiene un libro que se llama el libro de la revelación, el Apocalipsis. ¿Usted cree que eso es un plan? ¿Algo que Dios quiere que sea así? No, mi amado, eso para Él ya lo vio. Y lo que está viendo y lo que Juan escribió es lo que dice en el capítulo 1. Y Él fue llevado en el Espíritu, por el Espíritu, y fue llevado en el Espíritu al tercer cielo. Lo sacaron del tiempo. Lo sacaron de esta dimensión que nosotros vivimos. Pastor, ¿y cómo se hace eso? No me pregunte cómo se hace, pero Dios sí lo puede hacer, eso es lo bueno. Y a Él, por este caso en especial, se lo llevaron. En el cuerpo, en el espíritu, ahí vamos a tener que discurrir un poco. Pero de que se fue, se fue. Yo creo que en el cuerpo, pero si usted quiere, puede ser solo el espíritu. Pero estuvo allá. Y Él estando allá, empieza a ver todas estas cosas que están escritas ahí en ese libro, el último libro que usted tiene en su Biblia, el que no abre, y menos de noche porque le da miedo. Ese libro fue escrito por Juan de lo que vio en el cielo. Lo sacaron del tiempo, entonces Él no se fue al futuro. Él fuera del tiempo logró ver el final de esta etapa. Se lo voy a poner un ejemplo más sencillo, tal vez así, no es tal cual se lo voy a decir, pero nos puede ilustrar mejor. ¿Cuántos saben qué es un dron? ¿Sí? Vale. Entonces usted sabe, el dron es aquel aparatito que usted maneja por un control, normalmente es para grabar. Para eso se usa y por supuesto para hacer la guerra, ¿verdad? Pero si usted le pone una cámara, ya sea un teléfono o una cámara, y usted lo opera, usted puede tener unas vistas pues que de otra forma no las podría tener. Es como que si usted estuviera volando. Entonces usted tiene su pantalla, digámoslo así, de lo que el dron está viendo. Así hay otros que solo se llevan el dispositivo, lo regresan y miran lo que grabó. Pero hay unos que usted puede ir viendo lo que el dron está viendo. Imagínense que usted tiene de este tipo. El dron tiene la cámara, usted tiene su monitor aquí o su pantalla aquí, y usted lo está manejando, pero a la vez puede ver lo que se está grabando. Entonces, en un desfile, imagínense un desfile ahora que vienen fiestas patrias, van a salir desde la cinta costera y van a terminar en... ¿dónde quiere que terminen? Al final cae 50. Y entonces, no hay forma que una persona empiece a caminar y pueda ver todo el trayecto, porque conforme va avanzando, va a poder ver lo que está sucediendo. Y entonces, al final, cuando llega a donde concluye, pues para esta persona terminó, pero cuando para él terminó, el otro todavía está empezando. Y la única forma en la cual usted puede ver todo es si usted se sale del desfile y si lo mira desde otro punto de vista. Y entonces usted con su dron sube lo suficiente para que usted pueda ver el principio, el medio y el final. Eso es lo que Dios hace.
Él está fuera de nuestra medida de tiempo y Él puede ver desde el principio hasta el final. Entonces Él mira a Felipe y dice, aquí hay a Natanael, este es un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Por eso el Señor te conoce. Por eso es que el Señor puede decir cosas tan lindas nuestras. ¿A alguno le ha hecho algo precioso el Señor con respecto de su persona? No le estoy diciendo, ay, te va a ir bien mañana. No, eso es otra cosa. De su persona. Y el Señor a veces se expresa de uno de tal manera que uno dice, ¿de qué está hablando? No, y soy yo. Mira, aquí está mi pasaporte, mi cédula. Revisa, te confundiste de expediente, Señor. Este se llama igual que yo, pero no soy yo. Pero ¿será que Dios se confundió o ya vio algo que está por suceder? Entonces Dios puede ver estas cosas y por eso Él puede conocer a estos hombres, los conoce tal y como eran, y aunque los mira en su primer estado, los mira en la forma en la cual todavía no eran aquellos apóstoles, aquellos grandes hombres de Dios, aquellos hombres a los cuales les había reservado tronos, les había reservado un lugar especial en el cielo para que estén sentados juntamente con Él. Aún no eran esos hombres, pero Él ya los podía ver, así como Él te puede ver a ti, viéndote también junto con Él en su gloria, siendo rey y sacerdote en el templo de Dios. Y aunque hoy nuestra realidad puede haber mucha distancia a lo que en aquel momento Dios vaya a hacer, Dios ya lo sabe. Vaya, mire pues, le voy a poner otro ejemplo. Cuando usted mira una persona, sabe que hay un recién concebido, ¿cierto? ¿Qué es lo primero que hace? Una pareja, después de que sabe que quedó esperando a la mujer, ¿qué es lo primero que hace? Le busca nombre. Sí, bueno, primero vamos a pensar, ay, ¿será hombre, será mujer? Y como eso se hace hasta en la develación y que al quinto mes y no sé qué otra cosa, entonces lo que buscan hacer es que les dan dos opciones, ¿verdad? Si es hombre se va a llamar Juan y si es mujer se va a llamar Juana. Bien creativos ellos. Y entonces le ponen un nombre, pero lo primero que está haciendo es creyendo que va a haber un final del embarazo, porque si no, no tendría sentido que le pusiera nombre. Entonces está creyendo que va a haber un final y por cuanto cree que hay un final, lo empieza a nombrar. Entonces usted tiene que comprender que el proceso que usted está viviendo tiene un final y Dios le tiene un nombre distinto como a Pedro. Usted después de este tiempo, usted va a salir diferente. No importa lo que usted esté viviendo, si usted está viviendo buenas cosas, si está viviendo cosas, momentos difíciles, si usted está teniendo éxito o está frustrado porque las cosas no suceden, si hoy usted vino contento, si usted vino triste, no importa porque Dios ya le tiene un final preparado, un buen final le tengo que agregar, tan bueno que ni siquiera se va a acordar cómo se llamaba antes. Estos hombres eran pescadores y siguieron siéndolo, pero cambiaron lo que pescaban. Ahora pescaban hombres y ya no peces. Y miren lo importante cómo sucedió. Mire, el cambio de estos hombres viene por cosas tan sencillas como una pequeña invitación. Nosotros menospreciamos o solemos menospreciar las pequeñas cosas. Cuando a uno lo invitan a un lugar, normalmente si es una oportunidad importante, una celebración de mucho interés, usted espera una invitación para una boda, unos 15 años o un evento así de estos mayores que nosotros tenemos, usted espera una invitación, ¿cierto? Y que la invitación tenga su nombre. También espera que venga la cantidad de invitados que pueden asistir. ¿Sí o no? No. Y espera que haya buena comida. Amén. Sobre todo, está bien. Pero ¿qué pasa si solo fue una invitación sencilla? No le llegó ni por DHL, no le llegó un sobre de esos bonitos grandotes de papeles especiales, no le llegó la invitación donde aparece su nombre y donde dice el magno evento que está por realizarse.
solamente le dan una pequeña invitación, llega a tal hora en tal y tal lugar. ¿Será que usted iría? Porque estos hombres recibieron una invitación bien sencilla. Imagínese que a Andrés ni lo invitaron. Andrés fue demetido. Sí, porque le dijeron, ese es el Cordero de Dios. Y se fue detrás del Cordero. Cuando lo vio le dijo, mira, ¿y dónde es la fiesta? Vení, ve, le dijo. ¿Dónde moras? Vení a comprobarlo, míralo con tus propios ojos. Y se fue con él. A Pedro le fue a invitar otro. Pedro, llegó su hermano y dijo, mira, encontramos esto, venite, te lo voy a presentar. Si usted hubiera sido Pedro, usted hubiera ido. ¿Será que usted hubiera ido? ¿A quién? Al Mesías. ¿Y en dónde? En Nazaret. No, me estás haciendo una broma. Es imposible. ¿Cómo se llama? Sí, es Jesús, el hijo de José de Nazaret, le dice. De Nazaret, José, el carpintero. Ese es el Mesías. No, te engañaron, Andrés. Te engañaron, esto no puede ser así. ¿Será? ¿Qué hubiera hecho usted? Lo busco en Google, pastor. Sí, exactamente. Lo llama usted para preguntarle. Bueno, espero yo que sí, ¿verdad? Y entonces vemos que estas pequeñas invitaciones tenían gran importancia. Jesús invitó a Juan, a Jacobo, a Pedro y a Andrés también les invita diciéndoles, vengan, ustedes van a terminar siendo algo que no saben qué es, pero ustedes vengan. Ah, qué alegre, dicen, y se fueron a averiguar que era pescador de hombres. A Natanael le reconoce y entonces él viene y aunque a él no lo invitan, pues sabemos que nunca se fue. Natanael después lo llaman por el nombre de su padre, el patronímico, le llaman Bartolomé, porque era hijo de Tomei. Bartomei, hijo es Bartomei. En español, Bartolomé, por si usted lo quiere buscar, porque después ya no aparece Natanael, ¿verdad? Pero es uno de los también de los 12 de apóstoles del Cordero. Entonces, mi amado, todas las cosas que Dios hace empiezan pequeñas. Usted tiene que comprender, porque esto es un principio que va a abrir sus ojos. A veces nosotros queremos que nuestros procesos o las cosas que de Dios recibimos sean muy rápidas y que suceda de un día a otro. Cuando vemos que estos hombres pasaron 3 años y medio antes que cerca de 3 años y medio antes que el Espíritu de Dios viniera sobre ellos, los bautizara y los llenara y fueran ellos los que empezaran a obrar milagros. Pero ellos primero recibieron una invitación bien sencilla, como venía a la iglesia, venía el grupo, vení, vamos a hablar de Dios. Cosas tan sencillas como esas son invitaciones para cosas trascendentales en la vida de una persona. Si usted quiere imitar el modelo de evangelismo, cómo invitaban a los apóstoles a las personas, solo les contaban lo que Jesús había hecho, lo que ellos habían evidenciado, y por eso fueron llamados a ser testigos. No les dijo que se graduaran de la universidad y que fueran al instituto bíblico y que supieran todas las cosas. Les dijo, cuenten lo que ustedes vivieron. Si usted quiere invitar a su familia, mire, sabe que todos estos eran amigos, como mínimo conocidos, y algunos eran familia. ¿Cómo se gana la familia? Pastor, un buen testimonio. Sí, pero no testimonio de su vida, que también sirve mucho. Con simples invitaciones, sencillas. Vení a la iglesia conmigo. Pero no para que venga a la iglesia. Muchos de los errores es, vení a la iglesia, vení a una actividad de la iglesia, venite al grupo. Usted tiene que invitarlos para que conozcan a Jesús. Vení a conocer a Jesús. No, pero yo sé quién es. Yo estoy seguro que no conoces bien a Jesús. No, yo sé, yo lo he visto. Es el de la cruz, dice. Nah, ese no lo conoce. Te quiero presentar a Jesús. Invite así. Mira, yo conocí a Jesús y me pasó esto y esto y esto y esto. Vení, yo te lo quiero presentar. ¿Cómo así que te lo quiero presentar? Vení, que Él va a estar ahí. O usted vino por otra cosa. ¿O quién sabe que aquí está el Señor? ¿Usted está seguro que el Señor está aquí? ¿Lo vino a buscar a Él? Entonces tiene que encontrarse con Él, ¿no? Así que prepárese.
Entonces, de esa misma manera nosotros podemos invitar a aquellos a quienes conocemos, a los que amamos, con quienes nos relacionamos. Ven, venid y ve, compruébalo por ti mismo. No, no es cierto porque Jesús está en el cielo. Sí, tienes razón, pero ahí está el Espíritu Santo. Y Él te lo va a presentar así como se lo presentó a Natanael. ¿Estás seguro? Sí. Venid y ve. Venid y ved. Que la gente compruebe. Por tanto, usted tiene la capacidad de poder bendecir a muchos solo con lo que usted ha visto y lo que ha vivido. Respondió Jesús: porque te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y de cierto te digo que de ahora en adelante verás el cielo abierto, a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Entonces mire lo que sucedió. Tal vez si ya me acompañas. Jesús les extendió una pequeña invitación, breve, sencilla, hasta informal podríamos decir. En algunos casos ellos no comprendían lo que realmente Jesús les estaba diciendo, pero algo en su corazón les hizo sentir esta curiosidad. Ir y buscar, ir y comprobar, a ver si era cierto lo que les estaban diciendo. Pero mire cómo en medio de esta pequeña y sencilla invitación, como una invitación a orar, una invitación que el Espíritu Santo le puede hacer para leer su Biblia, para no faltar a la iglesia, para no faltar a las reuniones de la iglesia, no porque sean de la iglesia, mi amado. Porque mire, Natanael era no era cristiano, ese era un buen judío, digámoslo así, ¿verdad? Era un hombre que practicaba, o mejor dicho, era un hombre que genuinamente buscaba a Dios. Y él siendo judío, por supuesto que la manera en que lo desarrollaba era judío. Aunque no le llama judío, si usted se percata, le dice, este es un verdadero israelita. No fue su religión lo que Jesús vio. No fue el hecho de que era judío, fue el hecho de que fue de Israel, del Israel espiritual. Y entonces le dice, este es uno de verdad. En él no hay mentira, no hay engaño. Miren lo importante de una pequeña invitación. Este hombre no llegó a Jesús porque guardaba el sábado, porque no comía cerdo, porque hacía cosas buenas, porque guardaba días, guardaba las costumbres. No fue por eso, sino porque en su corazón no había engaño. Y entonces él logra conocer al Señor. Y nosotros, aún siendo creyentes, podríamos pensar que todo nuestro equipaje, que todo lo que nosotros sabemos es lo que nos lleva al Señor. Y eso, con todo respeto, tengo que decirle que no es verdad. Qué bueno que sepa mucho el Señor, eso le facilita las cosas, pero no por eso está usted con el Señor, sino por lo que genuinamente hay en su corazón. Usted no puede pensar que el día que lleguemos al cielo van a haber personas con un mal corazón. No, quizá algunos tuvimos un mal corazón, pero en el camino el Señor nos cambió. Pero allá no va a encontrar usted nada de eso. Ay, pastor, pero a mí me falta mucho. Sí, a todos. Pero es necesario que creamos que la invitación que Jesús nos hace no es una invitación para un tiempo, ni para un entretenimiento. No es una invitación para que usted tenga un buen hobby, un hobby sano. No es invitación ni siquiera, y le tengo que decir así, ni siquiera para esta vida. Es una invitación para toda la eternidad. Entonces esa pequeña invitación que le hacen de asistir, de orar, de buscar, el Espíritu Santo le invita, ¿sabía usted? No solo las personas que están a su alrededor le invitan. Ven, no faltes al grupo, vente a la iglesia. Así decimos, pero realmente estamos hablando del Señor, ¿verdad? El Espíritu Santo le invita en su casa, en la calle, y le dice, prende la radio aunque sea, escucha esto, lee esto, ora.
¿Alguna vez le ha dado ganas de orar? Repentinas, me refiero a repentinas, que tal vez usted no está pensando en eso. Ay no, o se le viene a la mente, ¿verdad? Tal vez no es un sentir, pero es un pensamiento. Ay, sería bueno que orar, mejor oro. Esa es una invitación de Dios. Usted está aquí porque el Señor lo invitó mientras usted dormía. Claro que Él utiliza distintos medios, le apareció en su teléfono. Ay, si hay servicio y es cierto, es a las 10:30. Hoy no. O alguien le dijo, ven, ¿a qué hora vas a llegar a la iglesia? Ay, es verdad. Pero el que lo invitó en el fondo de su corazón fue el Espíritu Santo. Ayer en la noche, hoy en la madrugada, o quizá hoy en la mañana, ¿verdad? Ay, no, ya son las 8, no. Otro poquito, dice. Otra vueltecita. Y el Señor le estaba ahí jalando la sábana, ¿verdad? Levántate que vas a ser bendecido. Ay, no, pero es que el pastor predica muy largo, no, mejor me quedo cansado. El Señor moviéndolo y despertándolo, inquietándolo para que usted pueda escuchar, para que pueda escuchar lo que Él quiere que usted escuche. Miren lo importante de las pequeñas invitaciones, porque estos hombres no sabían ni a qué los habían invitado y la aceptaron. Y al aceptarla, lo primero que sucede es que ellos empiezan a ver muchos milagros. Y de repente había un enfermo y fue sano. Y de repente había un endemoniado y fue libre. Y en otro momento uno murió y lo resucitaron. Y uno tras otro, y Jesús predicaba y decía aquellos grandes y preciosos mensajes, y la gente se convertía, la gente se acercaba a Dios, se arrepentía de lo malo que estaban haciendo y empezaban a buscar hacer lo bueno. Y ellos lo vieron, y llegó el tiempo que para ellos eso era, pues no les puedo decir normal, pero lo miraban todo el tiempo, hasta que llegó el día que el Señor les dijo, vayan ustedes y háganlo. Y se imagina que el primer día estos hombres dijeron, ay, pero es que el Señor sí puede, Jesús sí puede, pero yo. Y entonces Él les dio unas instrucciones bien sencillas: vayan por las calles, vayan a los pueblos, prediquen que el reino de los cielos se ha acercado. Si hay alguno enfermo, oren por él y va a sanar. Si hay algún endemoniado, oren para que le reprendan al espíritu, para que lo deje libre. Vayan y háganlo. Y fueron y lo hicieron. Y de aquel día empezaron ellos también a ver los milagros, pero a través de sus manos. Y después, usted ya sabe la historia. Jesús murió, resucitó y luego se fue al cielo. Fue llevado al cielo. Y ellos se quedaron. Y cuando vino el Espíritu Santo, ellos fueron los encargados de obrar los milagros, de sanar a los enfermos, de echar fuera demonios, de dar aquellos mensajes que iban a hacer que las personas se convirtieran. Y ellos, de aquella pequeña invitación, toda su vida cambió. ¿Se acuerda que eran primero? Pescadores, la mayoría. Y luego ya no solo eran pescadores, eran siervos del Dios Altísimo. Pescaban hombres, porque fue lo que Jesús les pudo decir para que ellos comprendieran lo que iba a suceder. No lo entendieron al principio, pero después lo supieron. Y en todo ese proceso, de algo pequeñito se empezó a hacer algo más grande y más grande y más grande y más grande, tanto que toda su vida fue afectada. Hoy quizá tú estás aquí con una pequeña invitación, pero tú tienes que comprender que ya Dios vio el final tuyo. Y lo que para nosotros podría ser algo muy importante que vivimos hoy, puede ser que no lo sea cuando el desfile termine. Vemos que algunos de ellos tenían un oficio, eran como tú y como yo, tenían familias, tenían problemas, tenían sueños. Alguno puede decir, Señor, mira, ¿será que puedo llegar dentro de 2 años? Solo voy a determinar mi proyecto de mi empresa pesquera que tengo aquí en Galilea. Y quiero expandirme también, me quiero ir al Mar Muerto. Permíteme, Señor, solo me voy a casar. Ya no tengo novia, pero me tengo que casar, porque una vez empiece contigo yo voy a terminar siendo uno de los apóstoles.
Y si termino de apóstol, ¿a qué horas voy a tener familia? Mira, solo voy a hacer un poco de plata porque es que la verdad es que ya vi yo que eso de andar de pueblo en pueblo y sin plata está algo difícil. Y eso que tú tengas que estar haciendo milagros para que podamos nosotros comer. Mejor yo junto un poco de plata y llego al rato. No, mira, tengo un problema en casa. Sí. ¿Te acuerdas si yo te presenté a la fulanita? Sí. Es un problema. Lo voy a arreglar primero y luego llego contigo. Yo le quiero dar un consejo. Nunca, jamás le menosprecie una invitación al Señor. Pastor, pero es que para ellos fue fácil, porque ellos vivían de eso. ¿Y acaso usted no vive de las bendiciones del Señor? ¿O usted vive de su trabajo? Si usted vive de su trabajo, usted está perdiendo lo mejor que puede tener. Si usted cree en el Señor, confía en Él, Él es el que usted lo mantiene. No su jefe, no su trabajo, no la empresa. Ese medio es el que usa. Mira, estos hombres probablemente podrían decir: tenemos logros, tenemos victorias, tenemos éxito en algunas cosas. Pero cuando escucharon aquellas palabras del Señor, lo dejaron todo. Dejaron las redes, dejaron las barcas, lo dejaron todo. Y vivieron la vida que el Señor les había planificado, la que Él había diseñado. Y entonces, cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni subieron en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para ti. Es lo que Jesús le dijo: ¿crees porque te dije esto? Espérate, porque cosas mayores vas a ver, porque de ahora en adelante, le dijo, van a estar los cielos abiertos y vas a ver a ángeles subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Refiriéndose a la visión que había tenido Jacob. Imagínense, Jacob en Génesis 28 había tenido esta visión. Cuando él duerme sobre aquella piedra, él le pide a Dios que le ayude, y en medio del sueño Dios le habla y mira una escalera que llegaba de la tierra al cielo, y que ángeles bajaban y subían. Y Dios habla en medio del sueño y le dice que lo va a guardar, que le va a cuidar, que lo va a bendecir, y que a través de él iban a ser bendecidas todas las familias de la tierra. La promesa de Abraham, y la recibe. Y entonces hoy Jesús viene y anuncia, este día anuncia: ahora es el cumplimiento. Esa escalera, dice, esa escalera soy yo. El camino entre el cielo y la tierra, entre aquí los hombres y Dios, ese camino soy yo. Y a través de mí las bendiciones, los ángeles que suben y bajan, a través de mí es que ellos pueden circular libremente. Y entonces aquellos hombres de repente se encontraron con la clave de todo éxito, con la clave de toda bendición y de todo beneficio. Y se llamaba Jesús. Quizás si hubiera literalmente abierto los cielos y se abre una dimensión, una grieta en el cielo nuestro que vemos, y aparece un gigante descendiendo de las nubes vestido de blanco. Eso sí lo hubiera creído yo, de pastor. Pero llegó un hombre que miraban a un hombre. Mi amado, es que usted tiene que entender que aunque Jesús era el más hermoso de todos, de los hijos de los hombres, y era el más agraciado, era un hombre. Y lo que los ojos miraban era un hombre. Entonces el reto es bien complejo para la mente, pero no para el corazón. Por eso cuando ellos escuchan en su corazón: sí. Y de ahí en adelante Dios les enseñó, Dios les ayudó, Dios los sostuvo, y Dios les dio cómo vivir. Si usted no sabe, todos tenían familias. Sí, cuando caminaban con Jesús, pues eran solteritos, ¿verdad? Pero después llegó el tiempo y se casaron y tuvieron hijos,
Y sin duda alguna tenían que trabajar o tenían que conseguir ingresos para su familia. Y tuvieron nietos. Y su historia fue como la de cualquiera de nosotros, pero no igual a la de nosotros. Ellos abren el camino, mejor dicho, son los primeros en usar aquel camino, en usar aquella escalera, y nosotros la usamos hasta el día de hoy. Por lo tanto, no menosprecies nada de lo que el Señor te ofrezca. Mira, a veces el Señor insinúa con dulzura. Algunos de nosotros que podríamos tener una opinión muy fuerte, bueno, necios pues, a veces a nosotros nos gustaría que Dios fuera fuerte, impositivo, y que dijera: vas o te mueres. Ay, sí. Pero usted sabía que Dios no hace eso. Mire, yo recuerdo cuando yo empecé a conocer al Señor: Señor, decime, ordename, le decía. Y el Señor no lo hacía. Por ahí aparecía una vocecita dulce y cálida del Espíritu y sugería algo, mostraba algo para que yo decidiera. Dime que yo lo hago y lo haré. Hasta que Él me terminó enseñando cómo se hacía. Y última, y con esto terminamos. Pastor, ¿y todo esto para qué? Acompáñame por último, Efesios 3, capítulo 19. Usted puede leer unos versículos atrás para entender todo el párrafo que está ahí en el capítulo 3, pero solo vamos a leer el 19. Dice así: y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Estos hombres sabían de Dios, sabían del Mesías, lo estaban esperando, pero no por ello conocían al que los estaba invitando. Con el tiempo le fueron conociendo. Así como tú y yo, el Señor nos hizo una invitación y un día le aceptamos la invitación, pero Él constantemente hace todos estos procesos o diseñó esta vida con un fin primordial, y es que tú le puedas conocer. Pastor, pero yo ya le conozco. Que tú le puedas conocer mucho más, hasta alcanzar la plenitud de su conocimiento y poder disfrutar de su amor pleno. Dicho en otras palabras, nosotros nos urge conocer al Señor. Usted no puede decir de que una persona por sentarse en 3 cenas ya se conocen. No se conocen. Quizás se puedan enamorar, una pareja se puede enamorar en 1, 2, 3, 4 reuniones o coincidencias. Pero aquellos que han estado casados o están casados comprenden que uno no termina de conocer a la persona, no importa cuántos años vayan. No importa si tiene 20, 30, 40, 50, por allá a los 50 ya va queriendo, ¿verdad? Pero no se termina de conocer. Mire, estos hombres, sabe que estos hombres, si caminaron 3 años y medio, quiere decir que compartieron con Jesús cerca de 1200 días, 1250 días, todos los días, 24 horas, muchas situaciones diferentes. Lo miraban cuando dormía, cuando se levantaba, lo miraban cuando lloraba solo, cuando iba a orar, cuando predicaba, cuando sanaba a algún enfermo, lo miraban todo el tiempo. Tenían reuniones privadas, 1250 días. Y entonces todavía no conocían al Señor. Felipe viene y le dice: muéstranos al Padre. Y entonces le dice Jesús: ¿cómo que todavía me estás pidiendo ver al Padre y que con eso les basta? Mírenme a mí y van a ver al Padre, le dice. No lo conocían, y menos al Padre. 1250 días. ¿Sabe cuántas veces viene usted a la iglesia? Si usted es constante, 52.
usted viene todos los domingos por los siguientes 10 años, usted va a tener 520 reuniones con el Señor. No llegamos todavía a la mitad de los 1250. Si usted viene por 20 años, usted ya se va a querer ir acercando. Y todavía le decimos al Señor: no, ya fui a la iglesia una vez esta semana, es mucho. No, tengo que tener balance. ¿Quién le dijo que había que tener balance? En su vida personal sí, pero para con el Señor tenga un desbalance, por favor. ¿Se imagina? Y ellos estaban 24 horas. Aquí a la segunda hora ya tengo 2 dormidos, 1 desesperado y 3 tripas tronando. Ya se percató que la invitación que Jesús nos hace es para toda la vida. Esta y la que viene. Esas pequeñas invitaciones traen grandes cambios a la vida de todo aquel que se dispone a seguirle. Así que, mi amado, hoy te quiero invitar para que tú puedas fijar en tu corazón el deseo de seguir al Señor constantemente, en todo tiempo. Que el Señor pueda extenderte invitaciones a cualquier momento y tú puedas estar disponible para ellas. No te estoy diciendo que el Señor va a llegar a las 10 de la mañana, sal del trabajo y deja de trabajar y regresa a las 12. No estoy diciendo eso. Le estoy diciendo que de repente a las 10 de la mañana va a sentir la presencia de Dios. Y entonces usted va a tener que decir: permítame un momentito, voy a ir al baño. Y ahí en el baño toma 5 minutos. Señor, ¿qué pasó? ¿Qué quieres? ¿Quieres que te adore? ¿Qué es lo que tú quieres? Dime. No quiere decir que nunca más va a poder usted dormir, porque el Señor le va a estar hablando todo el tiempo. No quiere decir que usted no va a ser una persona exitosa. No, usted va a tener un éxito muy bueno, y un éxito que proviene del cielo, si usted lo permite. Mi amado, todo esto el Señor lo hizo para que le pudiéramos conocer. ¿Usted cree que cuando lleguemos al cielo, dice la Escritura, que le vamos a conocer como fuimos conocidos? 1 Corintios 13:12. Le conoceremos como fuimos conocidos. Qué precioso. Ya no en este cuerpo, sino como Él nos conoció, como nos vio. ¿Se acuerda del desfile? O lo que Él vio al final del desfile. Así vamos a ser conocidos y le vamos a poder conocer. ¿Y usted qué le va a enseñar? ¿Usted qué le va a decir? Señor, al fin te conozco. ¿Dónde vives, maestro? No, ¿verdad? ¿Qué le va a mostrar a usted? ¿Se acuerda que vio en Natanael? ¿Qué fue lo que Jesús vio en Natanael? Lo que había en su corazón, ¿verdad? Porque él no fue que tenía un registro de toda su vida y lo leyó en 2 segundos y dijo: no, nunca ha dicho una mentira. En su corazón no había engaño, dice. Era de verdad. Era un hombre honesto. Era un hombre que buscaba a Dios de corazón. Entonces, cuando Jesús se acerque a ti, Él va a ver lo que hay en ti. Aquí están mis certificados de buena conducta. Señor, aquí están mis éxitos en orden alfabético. Mira, Señor, aquí están mis cuentas de banco, de menos a más. Ten cuidado porque te puedes impresionar. Aquí están mis casas, aquí están mis logros. ¿Usted cree que el Señor va a ver eso? No, pastor, yo por eso no hago eso. Yo le sirvo al Señor y gano. ¿Usted cree que nosotros vamos a poder llegar delante del Señor? Señor, yo profeticé. Señor, yo leí la Biblia en un año 50 veces. ¿Usted cree que es así? Mire, el día que tú y yo lleguemos al Señor, nos vamos a olvidar de esta vida que tenemos hoy. Ni se va a acordar ni de lo que gozó ni de lo que sufrió. Va a ser tan impactante que pareciera que su memoria va a quedar en blanco, pero no porque se le va a olvidar, sino por lo impresionante de ver a Jesús. Todo lo demás va a quedar como borrado, va a quedar atrás, va a ser parte del pasado, va a perder su valor.
Mi amado, muchas de las cosas por las cuales hoy luchamos y sufrimos no van a tener ningún valor el día que veamos al Señor cara a cara y le conozcamos como Él nos conoció a nosotros. Por eso lo importante de esas pequeñas invitaciones, porque entonces vas a estarte acercando a conocerle a Él más. Y no vamos a tener que esperar a llegar al cielo para conocer algo de Él, sino desde hoy tú puedes comprender que hay una persona, el más hermoso de los hijos de los hombres, dice, aquella persona que ni siquiera tenemos palabras para poder describir y que está sentada a la diestra de Dios y que es la persona que te salvó de tus pecados, que te está salvando de la muerte y que te va a resucitar en el día postrero, o te va a llevar antes de que terminen los tiempos. ¿Por qué no cierras tus ojos por un instante? Hoy el Señor te invitó por una razón, alguna razón especial. Algunas podrían ser obvias, otras podrían ser solo entre tú y Él. Él sin duda alguna te vio mucho antes de que vinieras, lo que había en tu corazón, lo que había en tu mente, así como fue con Natanael. Y Él se puede acercar a ti y decirte: te vi, te escuché, oí tu oración, oí lo que pensabas, oí lo que sentías. Él te invitó para encontrarse contigo y que tú le puedas conocer un poco más. Amado Señor, yo te pido hoy, Señor, que vengas a este lugar, Espíritu Santo, y que traigas una manifestación de nuestro Señor Jesús allí en el corazón de cada uno, en la mente de cada uno, aún en el ambiente, Señor, que tú lo puedas abrir y que sea palpable tu presencia en este lugar. No por causa de nada en especial, sino solamente para poderte conocer. Señor, permite que nuestros deseos, nuestros pensamientos, nuestros sueños, las preocupaciones, las frustraciones, la tristeza y la alegría por un momento queden atrás y podamos fijar nuestros ojos en ti. Venid y ved, dijo. Venid y ved, compruébalo por ti mismo, dijo. Que tus ojos lo vean. El Señor no ha estado contigo por gusto. El Señor no te ha traído hasta este lugar, hasta este día, hasta esta hora, sin ningún propósito, dice. Es una cita divina. Hay un propósito divino. Y si tú hoy, como aquellos hombres, crees y me sigues, toda tu vida va a ser transformada una vez más. No creas que lo sabes todo ya. No creas que lo has visto todo, porque apenas está comenzando. Este es solo el inicio. Este es solo el inicio. Permite que el Señor te muestre. Mira, la presencia del Señor es tan impactante, tan poderosa, que en aquel momento que se paró delante de Natanael, Natanael lo reconoció de inmediato. Cuando él habló aquel idioma que el Espíritu entiende, el Espíritu de Natanael lo reconoció el lenguaje y dijo: tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Permite que tus ojos miren esta mañana y vean al Señor y puedan ver a Jesús delante de ti, el Cordero de Dios, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, Señor de Señores, aquel que habita con el Padre en la altura y en la santidad, aquel sentado a la diestra de Dios.
aquel que dio su vida por ti, aquel que la muerte no pudo retener, aquel que subió al cielo, Jesucristo. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, 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 Espíritu Santo.